Nuestro planeta está lleno de varios artefactos. Incluso los más grandes científicos no pueden explicar la naturaleza de algunos de ellos. Pero, ¿alguna vez has considerado que resolver estos misterios es imposible solo porque tienen un origen extraterrestre? En este video te invito a conocer algunos de los descubrimientos más misteriosos de la humanidad. Disfruta del visionado. El hombre en esta foto se llama Radivoj Lajic. Hasta hace poco, era un residente común de un pequeño pueblo en Bosnia y Herzegovina, pero un día comenzó a notar en su propiedad piedras inusuales que caían regularmente del cielo. El hombre informó lo sucedido a los científicos y los sospechosos guijarros fueron enviados a análisis. Como resultado de la investigación, resultó que eran meteoritos. Radivoj no se sorprendió con esta noticia, ya que estaba convencido de que su casa había sido atacada por extraterrestres. En sus entrevistas, el hombre decía que no entendía qué mal podría haberles hecho y por qué eligieron precisamente su vivienda. El primer meteorito cayó en la casa de Radivoj en el año 2007. Desde entonces, esto continúa regularmente durante la lluvia. Lo más sorprendente es que ninguno de los vecinos de Radivoj notó la caída de piedras espaciales en sus propiedades. Esto es precisamente lo que sorprendió a los científicos. Intentaron comprender la naturaleza de este fenómeno, realizando varios estudios, pero no lograron resolver este misterio. El hombre cree que los extraterrestres están jugando un extraño juego con él, cuyas reglas no puede entender. Sin embargo, también admite que este fenómeno le ha ayudado en parte financieramente. La gente a menudo viene a visitarlo durante la lluvia para observar lo que sucede, y algunos de ellos están dispuestos a comprar los meteoritos caídos. En el año 2011, utilizando el servicio de Google Maps, investigadores notaron en el desierto de Gobi, en el norte de China, líneas zigzagueantes claras. Al ver esta imagen, los usuarios de Internet recordaron los geoglifos, algunos de los cuales están asociados con extraterrestres. Después de esto, los ufólogos declararon que los patrones eran un mensaje que debía ser leído por otros representantes de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente refutada. Después de una discusión activa del hallazgo, el profesor de la Universidad de Arizona, Jonathan Hill, emitió una declaración oficial. Según él, estos curiosos patrones en medio del desierto eran en realidad un sistema de calibración para satélites espías. Con la ayuda de tales objetivos, los satélites se orientan en el espacio. China no es el único país que utiliza satélites de reconocimiento. Estados Unidos fue uno de los primeros países en lanzar aparatos para espiar a países hostiles desde el espacio. Por lo tanto, un sistema de calibración similar se encuentra en el estado de Arizona. Las figurillas de Dogu son uno de los ejemplos más destacados del arte japonés durante el período Jomon, que duró desde el 13.000 hasta el 300 antes de nuestra era. Estas estatuillas generalmente representaban a personas con formas corporales caprichosas. Al mirarlas, uno inevitablemente recuerda a los astronautas en sus trajes espaciales. Debido a esta similitud, a menudo se considera a los Dogu como una prueba directa del contacto de extraterrestres con antiguos humanos. Se cree que los creadores de estas figurillas fueron los Ainu, una etnia que habitaba las islas japonesas en la antigüedad. Sin embargo, también hay una opinión de que fueron fabricadas por representantes de la misteriosa civilización Jomon. Lo más sorprendente es que el personal de la NASA reconoció en los Dogu algunos detalles que corresponden completamente al traje espacial moderno de los astronautas. Pero, por un momento, la edad mínima de las figurillas es de 2.300 años. Entonces, ¿cómo podrían estas personas saber cómo es un traje para expediciones espaciales? Dudo que los científicos alguna vez puedan responder a esta pregunta. En junio de 2021, durante una investigación en el Mar Muerto, un grupo de científicos de Rusia, Italia, Alemania y Estados Unidos descubrió un extraño mineral. Más tarde se supo que era ayabogdanita, un mineral fosfuro muy raro. Durante mucho tiempo se creyó que solo se encontraba en meteoritos, pero este último hallazgo refutó esa teoría.
La Haya Bogdanita fue descubierta por primera vez en 1997 en Rusia, en Yakutia Oriental. El mineral fue nombrado en honor a la cristalógrafa Haya Bogdanova, que lo estudió. Si bien en este caso la Haya Bogdanita era un fragmento de un meteorito que cayó en un río, los científicos creen que el mineral del Mar Muerto podría tener un origen terrestre. Si eso es cierto, el descubrimiento del mineral sería sensacional. El hecho es que tal Haya Bogdanita podría formarse bajo una presión de 25 gigapascales o 250.000 atmósferas. Una presión tan alta se puede crear por el impacto de meteoritos con la superficie de la Tierra o en el manto terrestre a una profundidad de aproximadamente 500 kilómetros. Al mismo tiempo, el mineral fue encontrado en las rocas superficiales de la cuenca del Mar Muerto, por lo que cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Según los científicos, el origen de esta Haya Bogdanita plantea muchas preguntas. Nunca antes se habían registrado casos de caída de meteoritos en esta región. Además, las rocas en esta área no tienen conexión con el manto de la Tierra. Ahora los científicos esperan encontrar otras muestras de Haya Bogdanita terrestre para concentrarse en el estudio de este mineral y descubrir en qué condiciones se forma. Boris Kiprianovich es una de las personas más inusuales de nuestro planeta. Nació en 1996 en la ciudad rusa de Svirnovsk. Según la madre de Boris, él comenzó a hablar incluso antes de cumplir 12 meses, y a la edad de 2 años ya leía periódicos y sabía dibujar. Los dibujos del niño no eran como los que hacen los pequeños. En ellos, representaba paisajes espaciales y constelaciones. En ese momento, Boris se interesó profundamente por la astronomía, pero estaba insatisfecho con cualquier literatura científica que su madre compraba para él. Creía que todos esos libros no contaban lo que realmente sucedía en el espacio. El niño también compartía a menudo con su madre historias sobre su vida pasada en Marte. Según él, los marcianos eran altos, por estándares humanos. Su altura mínima era de 2 metros. Todos respiraban dióxido de carbono y dejaban de envejecer después de los 35 años, pero no eran inmortales. El niño también compartió información de que hace aproximadamente 3 millones de años, Marte estaba habitado. El planeta estaba poblado por decenas de razas altamente desarrolladas. Poseían tecnologías increíbles, incluida la teleportación, lo que les permitía viajar entre galaxias. Después de que los recursos del planeta comenzaron a agotarse, comenzó una gran guerra nuclear en Marte. Como resultado de estos eventos, la atmósfera fue destruida y el planeta dejó de ser habitable. Sin embargo, como afirma Boris, algunos marcianos lograron salvarse y ahora viven profundamente en el interior de la Tierra. Según el niño, él es uno de los cientos de niños enviados por los marcianos para salvar a la humanidad de la autodestrucción. Antes de llegar a la Tierra, trabajó como piloto de una nave espacial marciana y visitó la Tierra con frecuencia. Indudablemente, las historias de Boris Kiprianovich suenan a ficción. Mucha gente cree que el niño simplemente leyó demasiados libros de ciencia ficción y tenía una imaginación rica, aunque sin duda poseía habilidades de niño prodigio. ¿Cómo le ha ido a Boris ahora? Es desconocido. En el año 2018, un video de un hallazgo inusual fue publicado en un canal de YouTube realizado por investigadores utilizando Google Earth. En las imágenes se veía una huella muy larga y recta que conducía a un objeto enorme e indescifrable. Los usuarios sugirieron que en la fotografía, tomada desde un satélite, se mostraba una nave espacial alienígena que había sufrido un accidente. Además de las marcas del camino de frenado y del propio objeto, en las fotos se podía encontrar una montaña con rastros del accidente. Al parecer, la nave alienígena se detuvo después de chocar con esta montaña. Por supuesto, los escépticos refutaron la hipótesis del accidente de la nave alienígena y afirmaron que las imágenes mostraban las consecuencias de un alud. Pero, hay que admitir, no se parece a un alud. Entre otras teorías, también se sugirió que el objeto no identificado podría ser el Boeing malayo perdido del vuelo MH370 Kuala Lumpur-Pekín. Este avión desapareció en marzo de 2014. Los expertos creen que, por razones desconocidas, los pilotos del Boeing decidieron cambiar de rumbo y se dirigieron hacia la Antártida. Por lo tanto,
El objeto extraño podría ser realmente el avión desaparecido. A medianoche del 19 de septiembre de 1976, el puesto de comando de la Fuerza Aérea de Irán recibió varios informes de los residentes del distrito urbano de Shemirán sobre actividad inusual en el cielo nocturno. Los oficiales de guardia informaron inmediatamente al comandante de la Fuerza Aérea del distrito, el general Yousefi. Después de observar personalmente las luces inusuales, decidió enviar un avión interceptor para reconocimiento. A la 1:30, un avión bajo el mando del capitán Mohammad Reza Azizhani despegó para encontrarse con el objeto luminoso en el cielo. Cuando el interceptor se acercó a él, todo el equipo y la comunicación se apagaron instantáneamente. Esta situación imprevista obligó al piloto a dar la vuelta y regresar a la base. Tan pronto como Mohammad se alejó del objeto misterioso, todos los sistemas volvieron a la normalidad. Yousefi pensó que el problema era un fallo del avión, por lo que ordenó que se enviara un segundo interceptor. El piloto de este avión era el teniente Parviz Ghafari. Manteniéndose a una distancia de 43 kilómetros del objeto, eligió una táctica de persecución en lugar de acercamiento. Sin embargo, debido al brillo increíblemente intenso, no pudo ver claramente el objeto. Lo único que notó Ghafari fue que el objeto tenía una forma similar a un Boeing 747. Mientras el piloto intentaba estimar el tamaño del ovni, otro objeto luminoso se dirigió hacia él. El teniente lo tomó como un ataque y trató de lanzar un misil, pero en ese mismo segundo, todo el equipo del avión dejó de funcionar nuevamente. Tan pronto como Ghafari dio la vuelta al avión, el equipo volvió a funcionar y vio un tercer objeto luminoso dirigiéndose directamente hacia las rocas en el suelo. Esperaba una explosión, pero el objeto aterrizó suavemente. Al día siguiente, se realizó una investigación en esa área, pero no se encontró nada sospechoso. Lo que sucedió ese día cerca de Teherán sigue siendo un misterio. La caída de meteoritos no es un fenómeno raro. Según las estimaciones de los científicos, ocurre al menos 6.000 veces al año. Cada meteorito encontrado es único y tiene su propia historia. Uno de los más famosos entre ellos fue nombrado Allan Hills. Allan Hills, o ALH 84001, es uno de los 34 meteoritos marcianos descubiertos por los científicos. Este objeto espacial, con un peso de casi 2 kilogramos, fue encontrado en 1984 en la Antártida, en las montañas Allan Hills, de las cuales obtuvo su nombre. Los científicos creen que el meteorito se desprendió de Marte después de que el planeta colisionara con un gran cuerpo cósmico hace 4.000 millones de años y cayó a la Tierra hace aproximadamente 13.000 años. Allan Hills 84001 generó gran interés científico porque, entre otros meteoritos marcianos, fue el único que encontró el planeta en un momento en que todavía había agua líquida en su superficie. En 1996, los científicos especularon que este meteorito podría contener pruebas de vida en Marte. El escaneo de la muestra con un microscopio electrónico de barrido reveló fósiles conocidos como bacterias magnetotácticas. Los investigadores afirmaron que tales fósiles son dejados por bacterias vivas. Sin embargo, estudios posteriores del meteorito dejaron claro que los fósiles podrían haberse formado mientras estaba en la Tierra. Obviamente, esta nueva información decepcionó a los científicos, pero continúan buscando pruebas de la existencia de vida en Marte. En el año 1999, arqueólogos en Tel El Ubaid descubrieron 130 asombrosas estatuillas que representaban a personas con cabezas de lagartos. En sus manos, estas criaturas sostenían diversos objetos rituales. La edad de este hallazgo se estima en 5 a 6.000 años. ¿Sería posible que incluso en aquel tiempo la gente sospechara de la existencia de reptiloides? Inicialmente, los científicos creían que las estatuillas representaban a antiguos chamanes que durante los rituales se ponían máscaras en sus cabezas imitando la cabeza de una serpiente o lagarto. Sin embargo, los lugareños refutaron estas suposiciones, ya que tales costumbres no existían en la historia de sus antepasados. Según ellos, las estatuillas representaban a semidioses que emergieron del mar.
Lo más interesante es que figurillas similares también se encontraron en África Occidental, Irak e incluso en Japón. Todas ellas comparten la edad y similitudes con las representaciones modernas de reptiloides. Cómo personas en diferentes partes del mundo al mismo tiempo podrían creer en semidioses con la misma apariencia sigue siendo un misterio. En el año 2020, una de las periódicos rusos publicó información sobre un extraño artefacto encontrado en una mina de la ciudad de Donetsk, que se asemejaba a una rueda. Cabe señalar que la primera rueda apareció hace 55 siglos en Mesopotamia. Por lo tanto, cuando los científicos se enteraron de que la edad de este artefacto era de 300 millones de años, quedaron asombrados. Podría ser que hace varios cientos de millones de años hubieran existido en nuestra Tierra civilizaciones avanzadas sobre las que nunca antes supimos. Cuando la noticia de este hallazgo se difundió por todo el mundo, uno de los trabajadores de la mina confesó que la rueda había sido descubierta ya en el año 2008 y que más tarde se encontró otro ejemplar idéntico de fósil. Sin embargo, el dueño de la mina, al enterarse de esto, prohibió realizar más investigaciones y hablar de ello a otros. Por esta razón, la información permaneció secreta durante mucho tiempo. Hoy en día, la mina ya no está en funcionamiento. Anteriormente se especializaba en la extracción de carbón coquizable, pero también había argilitas y areniscas en sus entrañas. La región donde se ubicaba la mina es rica en fósiles antiguos. Incluso los estudiantes escolares lograron encontrar allí fósiles de huevos de dinosaurio. Por lo tanto, no es sorprendente que el artefacto encontrado se estime con una edad de alrededor de 300 millones de años. Pero determinar el propósito exacto de la rueda y quién pudo haberla fabricado parece imposible. En abril de 1722, el explorador holandés Jacob Roggeveen descubrió una pequeña isla llamada Rapa Nui por sus habitantes locales, pero hoy en día es conocida como la Isla de Pascua. En sus notas, Jacob escribió sobre lo impresionado que estaba por las grandes estatuas moais. Se preguntaba cómo los aborígenes pudieron crear y mover estas esculturas por toda la isla. La altura de la mayoría de los moais superaba los 10 metros y el peso de algunos de ellos era más de 10 toneladas. Actualmente hay 887 estatuas en la Isla de Pascua. Todas fueron hechas entre los siglos XIII y XVI. La mayoría de las estatuas fueron talladas en toba tufítica tailita en bloques grandes, pero también hay algunas hechas de traquita, pómez, basáltica roja, basalto y mugierita. Según la leyenda de los Rapa Nui, los habitantes originarios de la isla, la historia de los moais, está relacionada con el líder del clan Hotu Matua, quien dejó su hogar y encontró la Isla de Pascua. Le gustó el lugar y decidió quedarse a vivir allí. Después de la muerte del líder, la isla fue dividida entre sus 6 hijos. Los Rapa Nui creen que en las estatuas de los moais reside el gran poder de los ancestros, y gracias a ellos, la tierra es fértil. Entre los investigadores modernos, la teoría más extendida es que los moais fueron erigidos por colonos de las islas de Polinesia. Según esta hipótesis, las estatuas simbolizaban a los antepasados fallecidos y servían como tótems para los diferentes clanes de la isla. Originalmente, los moais estaban ubicados a lo largo de la costa de la isla, pero luego fueron trasladados por todo el territorio. Quién lo hizo, cómo y por qué, sigue siendo desconocido. El 15 de agosto de 1977, en el estado de Ohio, el radiotelescopio llamado Gran Oreja captó una señal extraña, que sigue siendo una de las más misteriosas para los científicos. Ese día, el doctor Jerry Ehman estaba trabajando con el telescopio. Entre el ruido habitual de espacios y unos, notó un código denso inusual. Ehman estaba muy sorprendido por su descubrimiento y rodeó este código con un círculo, escribiendo la palabra "wow" al lado. De ahí el nombre de la señal. Según declaraciones de científicos, la señal "wow" provenía de la región en la constelación de Sagitario. Naturalmente, los astrofísicos continuaron sus observaciones de este punto, pero hasta el día de hoy, esa señal nunca se ha repetido.
Los científicos creen que si fue enviada por una civilización extraterrestre, definitivamente tenía que ser muy avanzada. Para su transmisión, se habría necesitado un transmisor con una potencia de aproximadamente 2.2 gigavatios. Por ejemplo, desde el complejo científico de investigación más poderoso de HAARP, ubicado en Alaska, se puede transmitir una señal de hasta 3.6 megavatios. Durante mucho tiempo, el origen de la señal WOW se consideró un misterio, pero gracias a las herramientas de investigación modernas, los científicos concluyeron que la fuente del pulso era el cometa 266P Christensen. En 1937, durante una expedición del Dr. Chiputay en las montañas de Bayankara, Ula, se descubrió un antiguo cementerio. Junto a las momias, los científicos encontraron extraños discos con un agujero en el centro. Desde ese agujero en cada disco, se extendían surcos dobles profundos, dentro de los cuales estaban tallados jeroglíficos. Los discos fueron llevados al laboratorio de la Universidad de Pekín, donde el profesor Tsum Nui se encargó de su estudio. La descodificación tomó alrededor de 20 años, y cuando finalmente los científicos lograron hacerlo, quedaron impactados. Las inscripciones en los discos contenían una historia sobre la visita de extraterrestres a la Tierra. Hace aproximadamente 12.000 años, una nave espacial de humanoides se estrelló en el Himalaya. Como no tenían forma de regresar a casa, decidieron quedarse a vivir allí. La tribu de los extraterrestres se llamaba Dropa. Todos eran de baja estatura y tenían cabezas grandes, ojos azules y cabello escaso. Por supuesto, nadie creyó al profesor que publicó esta sensacional noticia en uno de los periódicos chinos. Por lo tanto, Tsum Nui decidió mudarse a Japón y convertirse en un ermitaño. Además, después de eso, las piedras Dropa desaparecieron para siempre del laboratorio de la universidad. Esta historia parece realista. Sin embargo, nadie ha oído jamás de esta expedición ni del científico llamado Tsum Nui. La única prueba de la existencia de los discos son las fotografías tomadas por el ingeniero austriaco Ernst Weger. Por lo tanto, la historia de las piedras Dropa sigue siendo considerada solo una leyenda. Oumuamua es considerado uno de los objetos espaciales más misteriosos. Fue observado por primera vez el 19 de octubre de 2017 por Robert Werik, y una semana después, Oumuamua fue encontrado nuevamente en 2 observaciones adicionales obtenidas con otros telescopios. Este objeto generó numerosos debates entre los científicos. Inicialmente fue identificado como un cometa, pero después de un estudio detallado, fue reclasificado como un asteroide, más específicamente, un asteroide hiperbólico. Sin embargo, esta clasificación provocó numerosos debates, y hay varias razones para ello. En primer lugar, Oumuamua tenía una forma muy alargada. Su longitud superaba su ancho al menos por 10 veces. Esta forma no es típica para los asteroides. En segundo lugar, Oumuamua tenía una trayectoria de movimiento inusual. Literalmente se revolcaba en el espacio y su brillo aumentaba y disminuía. Y cuando los científicos comenzaron a observar este objeto, de repente se aceleró. En un momento determinado, Oumuamua estaba 100.000 kilómetros más lejos de lo que los científicos habían estimado. Los astrofísicos aún no pueden entender cómo este objeto se aceleró tanto, como si estuviera equipado con motores de cohetes. Todos estos hechos indicaron que Oumuamua es un objeto espacial único, que incluso podría ser una nave interestelar extraterrestre. Sin embargo, los científicos se niegan a comentar sobre esta posibilidad. En 1996, en los alrededores de la montaña Baigongshan, en China, se descubrió un sistema completo de tubos. La primera parte de ellos bajaba de la montaña, entrando en una cueva, mientras que la segunda parte estaba instalada en el fondo de la cueva y bajaba. Todo esto daba la impresión de que estos tubos servían como algún tipo de mecanismo antiguo para extraer agua. La montaña Baigongshan está ubicada en un lugar bastante deshabitado. Anteriormente se creía que no había existido ninguna civilización en esa área, pero entonces, ¿para qué? Y lo más importante, ¿quién instaló estos tubos?
Los ufólogos sugirieron que este sistema fue utilizado por extraterrestres para la extracción de minerales. Sin embargo, esta teoría no ha encontrado ninguna prueba. Por su parte, los científicos realizaron una serie de investigaciones sobre este hallazgo. Durante ellas, se descubrió que la edad de los tubos es de aproximadamente 5.000 años. El análisis isotópico mostró que los tubos contienen un isótopo de hierro con una alta inclusión de dióxido de silicio y óxido de calcio. Esto significa que no hay nada extraterrestre en este hallazgo. Además, como resultado de la investigación, quedó claro que los tubos de Baigón son en realidad fósiles de árboles. A medida que los árboles se transformaban, el agua rica en hierro fluía en el suelo, formando lo que se conoce como una coraza de hierro. El manuscrito Voynich es uno de los manuscritos más misteriosos del mundo. Consiste en un libro manuscrito ilustrado de 240 páginas, escrito por un autor desconocido en un idioma cifrado desconocido. La fecha exacta de creación del manuscrito es desconocida. Sin embargo, según los resultados de una investigación del químico estadounidense Greg Hodgins, el pergamino en el que se escribió el libro fue hecho entre 1404 y 1438. El manuscrito Voynich ha sido llamado el Santo Grial de la criptografía, ya que nadie ha logrado descifrarlo aún. Los primeros intentos de descifrar el texto codificado comenzaron en el siglo XVII. Desde entonces, se han presentado muchas decodificaciones diferentes, pero ninguna ha sido correcta. Los mayores expertos en criptografía han intentado descifrar el texto secreto, pero todos sus esfuerzos han sido infructuosos. A pesar de esto, se han propuesto varias hipótesis sobre el idioma en que fue escrita esta misteriosa obra. Algunos científicos creían que era hebreo usando un cifrado desconocido, mientras que otros pensaban que su autor usó un idioma inventado y el texto no tiene sentido. Además, las plantas y constelaciones ilustradas en él son desconocidas para la ciencia. El manuscrito fue nombrado en honor al anticuario polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió para su colección privada en 1912. Hoy en día, el libro se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros Beinecke de la Universidad de Yale, esperando a que alguien logre descifrar su texto cifrado. Howard Menger se hizo famoso en el mundo como alguien que tuvo contacto con razas extraterrestres más de una vez. Howard nació en Nueva York en 1922. A la edad de 10 años, durante un paseo por el bosque, conoció a una chica rubia que había venido a la Tierra desde el planeta Venus. En los años 50, los contactos con extraterrestres se reanudaron y se volvieron mucho más frecuentes. Howard afirmaba que los representantes de civilizaciones extraterrestres eran realmente amistosos y su misión era salvar a los humanos de las guerras y la inmoralidad. Junto con su esposa, pasó mucho tiempo con los extraterrestres. Durante este tiempo, enseñaron a Howard sus canciones, que debían enseñar a la gente amistad y amor, así como ayudarles a evolucionar. Los extraterrestres esperaban que, gracias a las canciones, los humanos dejaran de hacer guerras y asesinatos, y entonces podrían unirse al grupo interestelar. Después de eso, el contacto entre humanos y razas extraterrestres se volvería abierto. Para promover esta idea, en 1957 Howard lanzó un álbum con música que se escucha en otros planetas. Por supuesto, nadie creía en las historias del hombre, pero muchos señalaron que las composiciones de este disco realmente ayudaban a relajarse y a aliviar el estrés. Hoy en día, hay alrededor de 5.000 satélites artificiales activos en órbita terrestre. Todos fueron lanzados por humanos y utilizados para comunicación, reconocimiento, investigación y navegación. Pero entre ellos había un satélite muy inusual, llamado Caballero Negro. Se cree que es una prueba de la presencia de civilizaciones extraterrestres. Según los astronautas de la NASA, este satélite ha estado en órbita terrestre durante más de 13.000 años. Su origen y propósito siguen siendo un misterio. La historia del descubrimiento del Caballero Negro comenzó en 1899, cuando el legendario inventor Nikola Tesla logró detectar señales extrañas. Posteriormente, otros científicos también detectaron señales similares.
Pero no fue hasta principios de los años 50 que comenzaron a hablar de ello como un objeto en órbita. La evidencia más reciente de la existencia del Caballero Negro es una foto tomada por la tripulación del transbordador espacial Endeavour en 1998. Sin embargo, después de un estudio detallado del objeto en la fotografía, los expertos coincidieron en que era nada más que basura espacial. El Caballero Negro sigue siendo uno de los objetos espaciales más misteriosos. Hay informes en línea sobre su reciente destrucción, aunque su existencia sigue sin ser comprobada. Jocelyn Bell era una talentosa estudiante de posgrado del profesor Anthony Hewish de la Universidad de Cambridge. A la edad de 20 años, ya estaba trabajando en la creación de un nuevo radiotelescopio y estaba fascinada con el estudio de los cuásares. El 28 de noviembre de 1967, notó una señal extraña. Para estudiarla más detalladamente, la joven revisó los datos de los últimos 3 meses y descubrió que provenía de algún objeto extragaláctico. Entonces Bell decidió compartir este descubrimiento con su mentor, el profesor Hewish. La información sobre la señal recibida sorprendió al profesor y a sus colegas. La primera idea que les vino a la mente fue que la señal era enviada por civilizaciones extraterrestres. Por esta razón, la fuente detectada de pulsos fue nombrada LGM-1 o Pequeños Hombres Verdes. Por supuesto, ni Bell ni Hewish creían que estaban intentando comunicarse con una inteligencia extraterrestre. El profesor pensó que el telescopio simplemente había captado señales terrestres, mientras que su estudiante de posgrado estaba segura de que los pulsos provenían del espacio. Esto fue indicado por el hecho de que el tiempo de inicio de la señal se desplazaba 4 minutos diariamente. Así, la joven estudiante de posgrado logró descubrir un nuevo tipo de estrellas: los pulsares. Los pulsares son estrellas que giran muy rápidamente con un campo magnético colosal. Por lo general, el eje de rotación y el eje del campo magnético de los pulsares no coinciden, por lo que la radiación de tales estrellas se asemeja a una pulsación. Los pulsos de tales estrellas fueron tomados por una señal extraterrestre, pero gracias al esfuerzo y trabajo meticuloso de Jocelyn Bell, fueron descubiertos para su posterior estudio por astrofísicos. El mecanismo de anticitera es un dispositivo mecánico de 2 caras que consta de 30 engranajes de bronce en una carcasa de madera rectangular. Este asombroso hallazgo fue descubierto en el año 1900 entre los restos de un antiguo barco naufragado. El mecanismo se fecha aproximadamente en el siglo II antes de nuestra era. El interés por este dispositivo no fue casual. Resulta que era una especie de tecnología de cálculo de la antigüedad. Con su ayuda, las personas podían monitorear la posición del Sol y la Luna, determinar los días de eclipses solares y lunares y las fechas de los juegos y festivales griegos más importantes, así como realizar algunos cálculos matemáticos y astronómicos. Las investigaciones del dispositivo y los intentos de reconstruirlo comenzaron casi inmediatamente después de su descubrimiento. Sin embargo, solo el historiador inglés Derek de Solla Price logró resultados significativos en el año 1951. Con la ayuda de radiografías, pudo crear una reconstrucción precisa del mecanismo. Sin embargo, en el año 1997, el investigador británico Michael Wright, también fascinado por el mecanismo, notó algunos defectos en la reconstrucción de Price, en particular, que el dispositivo también podía modelar el movimiento de Mercurio y Venus. Actualmente, el mecanismo de anticitera se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Recientemente, un usuario de Internet compartió con sus seguidores una foto inusual. Según el chico, que vive en una región remota de Canadá, cuando decidió explorar las tierras nevadas deshabitadas con un dron, encontró un objeto extraño. Este objeto, como se ve en la foto, se asemeja a un satélite artificial o algún otro tipo de nave espacial estrellada. Cuando el chico lo vio en las imágenes de la cámara del dron, decidió acercarse para verlo más de cerca. Pero a medida que reducía la distancia, comenzó a sentirse débil. Por lo tanto, decidió regresar a casa lo antes posible. Es posible que este estado fuera el resultado del miedo intenso y la autosugestión.
por lo que decidió regresar al mismo lugar una semana después. Sin embargo, no había ningún objeto allí. Este hecho asustó aún más al chico, por lo que decidió compartir esta historia en Internet. Eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.